original, pues vamos a construir, ¿no?, una estructura, ¿no?, que va a ser llamado modelo dual asociado al original, ¿no? Eso significa, pues, de que hay una relación muy fuerte entre los elementos del modelo original y los elementos, ¿no?, del modelo dual, que se va a desprender de ese original, de ese modelo original. Esperemos que pase el ruido un ratito. Bueno, entonces, como les decía, esta teoría pues ha sido un gran descubrimiento de la investigación de operaciones y que tiene la característica de ser una propiedad simétrica y reflexiva, como la van a poder ustedes observar cuando veamos los lemas, los corolarios que llevan a los teoremas de base para aplicar esta teoría en los modelos de programación lineal, ¿no? Su importancia es en diferentes ángulos, ¿no? Tiene una importancia teórica, conceptual y económica, que nos va a permitir, pues, analizar, ¿no?, económicamente, ¿no?, o sea, en términos económicos, el modelo que se desprende, el modelo dual que se desprende del original, ¿no? Hay relaciones, como les decía, muy fuertes entre estos dos modelos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y lo que ya deben ir conociendo es que para un problema original es llamado primal, ¿no?, cuando tiene una función de Max, el dual asociado, ¿no?, a ese modelo original será una función de min. Entonces, ya están aprendiendo algo de esta teoría, ¿no es cierto? Y cómo se manifiesta, ¿no? Ahora, la dualidad es una propiedad, pues, como les decía, simétrica y reflexiva, ¿no?, por lo que cualquiera de los problemas, ¿no?, puede ser considerado el dual del otro, y cualquiera de ellos puede ser designado como modelo primal, ¿no? ¿Ok? Quiero que quede claro que el modelo original, el modelo primal, es aquella estructura que representa el problema, ¿no?, que se va a resolver al resolver la estructura matemática, ¿no?, que representa el modelo. Pues bien, a partir de ese modelo primal, nosotros vamos a trabajar el modelo dual, ¿no? Entonces, la propiedad simétrica y reflexiva dice que cualquiera de los problemas puede ser considerado el dual del otro, ¿no? ¿Correcto? Bien. Y a cualquiera de ellos lo podemos designar como modelo primal. Bien. Es importante también que conozcan que a través de esta teoría, ¿es cierto?, obtenida la solución de uno de los problemas, ya sea primal o dual, podemos llegar a la solución del otro a manera de un subproducto, ¿no? Por eso en alguna parte del desarrollo de la teoría van ustedes a ver cómo después de haber encontrado la solución óptima para el modelo original, para el modelo primal, podemos a través de las relaciones que hay entre ambos modelos llegar a la solución óptima del dual, ¿no?
es decir, encontrar los valores óptimos para las variables duales, ¿no? Ahora, ¿y cómo se llegan a estas variables duales? A través de las relaciones que hay, ¿no? Y que las vamos a dar a conocer el día de hoy. ¿Ok? Igualmente, si tenemos la tabla óptima, por ejemplo, para el modelo original, o sea, para el modelo primal, podemos, a través de las relaciones que hay entre primal y dual, construir la tabla óptima para el modelo, ¿no? Para el modelo dual, aplicando simplex. Bien, entonces ha quedado claro de que podemos utilizar la solución óptima de uno de ellos para encontrar la solución del otro, ¿no? Ahora, hemos visto nosotros el precio sombra, ¿no es cierto? Ese precio sombra para las restricciones de un modelo de programación lineal, ¿cierto? Y que tienen que ver con las tasas de variación del valor de Z. Bueno, eso es el impacto, ¿no? Eso es el impacto que nosotros podemos analizar. Pero llegar a la definición del precio sombra a través del método gráfico implica, pues, evaluar puntos, ¿no es cierto?, ¿no? Coordenadas en X y en Y, que van a definir el valor máximo y el valor mínimo, ¿no es cierto? Ok, y hacer toda la evaluación que corresponde, ¿no? Para poder llegar a ese precio sombra, ¿no? Que es por diferencial de Z con respecto a diferencial del recurso. Bueno, esta teoría permite determinar los precios sombra de los recursos. Eso significa, pues, de que nos va a ayudar a identificar, ¿no? ¿Es cierto? Esta teoría, a identificar los costos de oportunidad. Estos costos de oportunidad, ¿no? Como lo voy a indicar más adelante, ¿no? Se refieren al valor de las variables duales, ¿no? Ahora, también sabemos que los precios sombra, ¿no? Obedecen, pues, a determinados rangos de variación de las constantes del lado derecho. ¿No es cierto? Ok. Y que van a ser, pues, válidos siempre y cuando no cambie la base, ¿no? Bueno. Además, esta teoría, ¿no?, nos permite también identificar, ¿no?, si los recursos son escasos o son abundantes, ¿no? Y eso, indudablemente, nos permitirá tomar decisiones, ¿no?, de comprar o de vender los recursos. Y es más, ¿no?, los resultados del modelo dual, ¿cierto?, verán ustedes más adelante que están estrechamente ligados al análisis de sensibilidad de los términos independientes del modelo primario. Entonces hay relaciones, pues, muy fuertes, ¿no?, que nos ayudan a explorar un poco más las propiedades que tienen los modelos de programación lineal. Asimismo, el valor de las variables duales, ¿no es cierto?, nos va a permitir calcular los ingresos marginales. Y esto nos permite decir, ¿no?, que el valor de un insumo, el valor monetario de un insumo, ¿ok?, es igual a la productividad marginal de dicho insumo. Ahora, si recordamos un poquito lo que es la productividad marginal, esto está vinculado con lo que ocurre, ¿no?, cuando aumentamos una unidad de un elemento relacionado con un factor productivo, ¿no?, o con los factores productivos. ¿Es cierto? Dejando todo lo demás igual, ¿no? Si aumentamos una unidad de un elemento, de un factor de producción, ¿no?, ¿es cierto?, y dejamos todo igual, entonces, ¿qué vamos a poder observar?
vamos a observar que se va a generar un aumento de producción, ¿no? Y este aumento en el volumen es lo que tiene que ver con la productividad marginal, ¿no? Entonces, el valor de un insumo, que no viene a ser otra cosa que el precio sombra, es vinculante con la productividad marginal, ¿no? Porque recuerden ustedes cuando evaluábamos el precio sombra de una restricción, cuando aumentábamos o cuando disminuíamos, qué es lo que pasaba con el valor de Z. Pero eso es el impacto, ¿no?, de lo que va a ocurrir, ¿no? Pero para encontrar, ¿no?, se había enseñado una metodología, ¿no?, para llegar a lo que es el precio sombra. Bueno. Perdón. Entonces, lo que quiero que también recuerden es que el precio sombra de una restricción de un problema primal de Max es el valor óptimo de la variable dual. Y esto lo vamos a ver porque cada restricción del modelo primal está relacionado con una variable dual. Lo vamos a ver dentro del conjunto de relaciones primal-dual, ¿no? Ahora, buscamos hacer análisis dual. Ahora, generalmente el análisis dual parte de un problema original, ¿no? Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Que el análisis dual parte de un problema original donde se busca maximizar el ingreso usando recursos que son limitados, ¿no?, y considerando precios justos para los insumos utilizados. ¿Ok? Bien, eso lo vamos a ver cuando veamos interpretación económica del dual, ¿no?, que vamos a partir de un modelo primal de Max, ¿no?, con recursos para la obtención de los productos, pero que es necesario, pues, tener un precio justo para los insumos que se utilicen, ¿no? Pero por otro lado, también es importante que aprendamos a reconocer el nombre que asumen las variables duales, ¿no? Algunas veces se le llama valor económico del recurso, en otros casos se le llama costo de oportunidad, en otros momentos precio justo del recurso, o tal vez podríamos estar hablando de precio que estamos dispuestos a pagar por una unidad de recurso, ¿no? O sea, siempre va a estar referido al valor monetario, ¿no es cierto?, por unidad de recurso, dispuestos a comprar o a pagar por cada unidad de ellos, ¿no? Bien, sobre todo cuando se trata de un recurso que es escaso, ¿no?, y se utiliza plenamente en la producción de los productos y tenemos la oportunidad de adquirir estos recursos. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces, que ha quedado claro, creo, ¿no?, que para todo problema original, ¿no?, va a existir otro asociado que se va a llamar modelo dual. Ahora, ¿cómo se construye este modelo dual?, ¿no? Los estudios realizados han llegado a demostrar, ¿no?, que cuando se tiene un modelo primal en la forma canónica, su dual asociado queda también dentro de una estructura de formulación canónica, pero con caso min. Entonces, si recordamos, cuando vimos programación lineal y les mostraba las diferentes formas de formular los modelos de programación lineal, hablamos de la forma canónica. Y le dije, la forma canónica es una forma utilizada para
investigar, para explorar las propiedades de los modelos de programación lineal, ¿no? Pues bien, aquí tienen la forma canónica, ¿no? Ustedes recordarán, cuando el caso es de Max, todas las restricciones son del tipo menor o igual y las variables tienen rango positivo. Entonces, cuando el modelo primal, el modelo original, está en esta forma canónica de Max, el dual estará en la forma canónica de min. ¿Y qué dice la forma canónica de min? Que la función objetivo es de minimización, las restricciones son del tipo mayor o igual y las variables obviamente tienen rango positivo. Pero miren cómo ha quedado la estructura de este modelo dual, ¿no? Repito que es una forma estudiada y demostrada que esto se cumple, ¿no? Acá no vamos a ver las demostraciones, solo vamos a tomar el modelo, ¿no? La estructura. Bien. Como les decía al empezar la clase, todo modelo primal de Max está asociado a un dual de min. Y viceversa. Todo problema primal de min está relacionado con un problema dual de Max. Bueno, esta forma de representar el modelo primal es la más apropiada para hacer análisis dual. ¿Ok? Es la más apropiada, ¿no? No significa de que no podamos encontrar el dual, ¿no?, de un primal que tiene otra estructura, no, sino digo, es la más apropiada para hacer análisis económico dual. Bien, pero ¿cómo queda la estructura del dual asociado a este primal? A ver, ¿qué observan ustedes en la función objetivo? Así como tenemos acá una variable, ¿no?, estructural XJ, ¿no?, y como coeficiente tenemos al CJ, ¿no es cierto? En el modelo dual tenemos la variable dual, W sub I, y el coeficiente viene a ser el B sub I transpuesto. El B sub I transpuesto, ¿no? O sea, este B sub I, pero transpuesto. Y en cuanto a las restricciones, tenemos, ¿no?, en el lado izquierdo, ya no XJ, sino W sub I, ¿no?, y en el lado derecho de la restricción tenemos el C sub J transpuesto. O sea, este C sub J transpuesto, ¿no? Bien, entonces, ahora, lo que estamos viendo aquí en la teoría, vamos a llevarlo a la práctica. Tomemos este ejemplo, ¿no? ¿En qué forma está este primal? En la forma canónica de Max. Todas las restricciones del tipo menor o igual, variables con rango positivo. Bien. A partir de acá, nosotros vamos a generar el modelo dual asociado. Pero vamos a ir conociendo algunas relaciones primal-dual. Entonces, ya conocen que el dual va a ser de min, ¿no es cierto? Ok. Pero lo que no conocen es cuántas variables va a tener el modelo dual, ni cuántas restricciones va a tener el modelo dual, ¿no? Entonces, aquí viene la primera relación. Cada restricción del modelo primal va a estar asociada a una variable dual. Hemos dicho que la variable dual va a quedar representada por W, ¿no? W sub I, en este caso, como hay dos restricciones, el I va a variar de 1 a 2, ¿no? Entonces, repito, esta primera restricción del primal va a estar vinculada, asociada, ¿no?, relacionada con la variable dual W1. Esta segunda restricción del primal va a estar asociada con la variable W2. Esto significa entonces que por cada restricción del primal vamos a tener una variable dual.
Entonces ya saben, en este momento, que el modelo dual tendrá dos variables. ¿Ok? ¿Y cuáles? Dos variables. ¿Correcto? Muy bien. En la función objetivo, ¿cuál será el coeficiente para la variable W1? El B1 transpuesto. Esto. 1000. Y para W2, su coeficiente en la función objetivo será 2500. Entonces ya podemos ir generando la función objetivo. ¿Ok? ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente aplicando esta expresión. Bien, entonces tenemos 1000 W1 más 2500 W2. Muy bien. Ahora, deben de saber, ¿no?, que por cada variable del primal vamos a tener una restricción dual. ¿Y cómo se construyen estas restricciones duales? La primera, tomando esta primera columna de la matriz de restricciones del primal. Entonces, construyamos la primera restricción dual. Tomamos el coeficiente para la variable W1, es decir, 1W1 más 4W2. ¿Con qué tipo de desigualdad? Con el tipo mayor o igual. ¿Que cuánto? Que 20. Perdón, que 20. ¿No? ¿Es cierto? C sub J transpuesto. Ok. Segunda restricción dual. 3W1 más 2W2 mayor o igual que 20. Tercera restricción. 4W1 más 6W2 mayor o igual que 50. 3W1 más 8W2 mayor o igual que 40. ¿No? Estoy reproduciendo la forma canónica de Min, ¿no? Entonces, por eso es que ya no he hecho mayor análisis en cuanto a los tipos de las restricciones, ¿no? Porque ya sé de antemano que si el primal está en la forma canónica, el dual también estará en la forma canónica, pero con direcciones de optimización opuestas. Muy bien. ¿Y cómo serán las variables de decisión para el modelo dual W1 y W2? Que nos dice la teoría que van a ser de rango mayor o igual que 0. Bien, entonces hemos terminado con la formulación del modelo dual. Pero así como acá, en el modelo primal, relacionamos, ¿no es cierto?, cada restricción del primal con una variable dual, ¿no? Cuando encontremos el modelo dual, cada restricción del dual la vamos a relacionar con las variables primales, ¿no? Por eso esta primera restricción dual la relaciono con X1, segunda restricción dual con X2, tercera restricción dual con X3 y cuarta restricción dual con X4. Muy bien, entonces cada restricción del dual se relaciona con una variable primal. ¿Correcto? Bien. Bueno. Hemos hecho la práctica, ¿no?, de esta teoría, ¿no?, cuando el primal viene en la forma canónica. Ahora, ¿de qué otra forma ha sido estudiado también el modelo, la estructura del modelo dual? Bajo la forma estándar del modelo primal, ¿no? Entonces aquí tenemos efectivamente el modelo en su forma estándar, ¿es cierto? Están todas las restricciones del tipo igual, variables con rango positivo. Pues esta forma nos lleva a encontrar este dual, ¿no? Si es caso max, ya saben que será caso min acá. La función objetivo, tal como se ha trabajado. Variables duales como coeficiente Lobesui transpuesto. Pero fíjense que en las restricciones, ¿no?, no aparece
este tipo de restricción. Si no, aparece mayor o igual que, ¿no? Entonces no se vayan a confundir. Si el modelo primal está en la forma estándar, el modelo dual queda con restricciones no del tipo igual, sino del tipo mayor o igual. Y las variables, miren, aquí todas son de rango positivo, ¿no? Mayor o igual que 0. En el dual, las variables son libres, ¿no? Y al ser libres, saben ustedes que son variables sin restricción de signo, ¿no? Y esto quiere decir que pueden ser variables iguales a 0, menores que 0, mayores que 0. Son libres, ¿no? Entonces, esta es la configuración del dual asociado a un modelo primal que tiene esta estructura. Entonces, si lo vemos con el ejercicio, podríamos estar hablando del ejercicio que se está mostrando, ¿no? Un primal en la forma estándar, todas las restricciones del tipo igual, variables con rango positivo, y así quedaría, ¿no? Basándonos en la teoría, la estructura de su dual asociado, ¿no? Bueno, cada una de estas restricciones relacionadas con una variable dual, esta con W1, esta con W2, y nuestra función objetivo quedaría entonces 25W1 más 12W2, y la primera restricción para este modelo sería 15W1 más 1W2 mayor o igual, siguiendo la teoría, que 3. Segunda restricción dual, 5W1 más 6W2 mayor o igual que 9, donde W1 y W2 van a ser variables sin restricción de sí. Estoy simplemente repitiendo lo que dice la teoría, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí están las dos formas, ¿no? del modelo primal, ¿no? Con una estructura definida, y de la estructura que genera para su modelo dual asociado. En la práctica, jóvenes, la estructura de los modelos a veces adoptan formas muy caprichosas, ¿no? Bien, y podríamos estar hablando de restricciones de diferentes tipos y rango para las variables también diferentes, ¿no? Podría ser variable de rango mayor o igual que 0, menor o igual que 0, o ser sin restricciones. Entonces, si se tiene esta forma, ¿no? Para el modelo original, para el modelo primal, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder encontrar el modelo dual asociado? O bien llevar, ¿no es cierto?, este modelo con esta estructura a la forma canónica, o bien llevarlo a la forma estándar, ya que para los dos casos tenemos nosotros la forma de encontrar la estructura del modelo dual asociado, ¿no? Bien. Entonces, vamos a darnos un ejercicio, ¿no? Supongamos que esta es la aplicación. Tenemos ahí el primal, un caso max. Hay 3 restricciones. La primera es del tipo igual, que ya también se ha indicado que son condiciones que por cumplimiento de alguna normativa o de algún contrato, ¿no? Hay que manejarlas de esta forma, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces este tipo de restricción. Por acá tenemos restricciones del tipo menor o igual, ¿no? Bueno, y vemos que las variables x1 y x2 tienen rango mayor o igual que 0. Esta variable x3 es sin restricción de signo, y la variable x4 es menor o igual que 0. Cuando veíamos el tema de programación lineal, ¿no? Hablamos también de las operaciones que pueden hacerse en programación lineal, ¿no? Y mencionamos, por ejemplo, ¿no?, qué hacer cuando cambiamos
la dirección de la función objetivo, o teníamos una variable de rango negativo o una variable libre, ¿no? Habían artificios que aplicar para llevar estas variables, ¿no?, a variables con rango mayor o igual que 0, ¿no? Si recuerdan, pues y si no lo recuerdan, por favor, a revisar, ¿no? Porque aquí en investigación nada es cancelatorio. Todo lo aprendido se utiliza, ¿ok? Porque igual van a necesitar formular para aplicar cualquier método, ¿no?, de solución, y luego hacer el análisis dual, de sensibilidad, ¿no?, que tiene que ver con el último tema de sensibilidad con los cambios, ¿no?, en los parámetros que se hayan considerado en el modelo. Bueno, bien, entonces, ¿qué es lo que podemos adoptar en este momento? Llevar este primal a la forma canónica de Max, ¿no? Entonces, la forma canónica de Max exige que todas las restricciones sean del tipo menor o igual y que todas estas variables tengan rango positivo, ¿cierto? A ver, voy a recordar dónde está la forma canónica. Aquí está la forma canónica, ¿no es cierto? Todas las restricciones del tipo menor o igual y todas las variables de rango mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces, después de haber recordado eso, ¿no?, voy a trabajar, ¿no?, para llegar a esa forma canónica de Max, ¿no? Porque me están diciendo que lleve este modelo primal a la forma canónica de Max, ¿ya? Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar esta restricción del tipo igual y expresar las dos expresiones equivalentes, ¿no? Tomamos la expresión y consideramos este tipo de desigualdad, menor o igual, y la otra expresión con el tipo de desigualdad mayor o igual. Bien, estamos descomponiendo esta expresión en dos expresiones equivalentes, ¿no? Pero como necesitamos todas las restricciones del tipo menor o igual, entonces me quedaré con esta expresión y por acá vamos a cambiarle pues de signo para poder invertir la desigualdad, ¿no? Hacemos ese trabajo y ya tenemos entonces esta expresión que la vamos a utilizar como una restricción en el modelo. Aparte de eso, ¿qué tenemos que hacer? Con X1 y X2, pues no hay problema. Pero X3 es sin restricción de signo. Entonces ustedes recordarán que dijimos que cuando la variable es sin restricción de signo, la variable C es igual a la diferencia de dos variables, ¿no? X'3, en este caso sería, ¿no?, X'3 menos X segunda 3. Y para el caso de la variable menor o igual que 0, pues también había que tomar el artificio. Bueno, aquí les he puesto para que ustedes puedan recordar y hacer el trabajo respectivo. Al final, ¿qué tenemos acá? Al final tenemos, ¿no es cierto?, ya el modelo primal en la forma canónica, ¿no es cierto?, con variables de rango positivo. Se hizo el cambio donde teníamos la variable X3, donde teníamos la variable X4. Bueno, y después se trabajó para quedarnos con esta expresión finalmente, ¿no? Siempre les decía yo, hay que expresar, ¿no?, la función objetivo después de haber ejecutado operaciones. Bien. Aquí igualmente en las restricciones se ha hecho el cambio para la variable X4, ¿no?, que ahora está siendo considerada en el modelo como X'4 por el artificio, ¿no? Aquí donde está X3 y por acá también está X3. Bueno, quedó el modelo, ¿no?
El modelo primal en la forma canónica de Max. Y las variables obviamente son de rango positivo, ¿no? Porque justamente para eso se trabaja con los artificios, ¿no? Bien, una vez que tenemos el modelo primal expresado en su forma canónica, ¿no? Pues nos queda, ¿qué cosa? Relacionar cada una de estas restricciones, ¿no? Con las variables del modelo dual, ¿no? Entonces, por acá está la relacionada con W1, esta segunda restricción con W2, la tercera restricción primal con W3 y la cuarta restricción primal con W4. Entonces ya sabemos que el modelo dual para este primal tendrá 4 variables duales, ¿no? Muy bien. ¿Cuál va a ser la función objetivo para el modelo dual? Min de G, ¿no? Igual, entonces, en la función objetivo, 2W1 menos 2W2 más 4W3 más 6W4. Eso sería lo que vamos a tener en la función objetivo del dual, ¿no? Y si ya vamos construyendo las restricciones, pues vamos a tener que tomar, pues, ¿no es cierto? ¿Ok? Toda esta primera columna, 2W1 menos 2W2 más 4W3 más 2W4, ¿no es cierto? Mayor o igual que 4. ¿No es cierto? Que 4. Y así sucesivamente, ¿no? Tomaremos los datos de cada columna de esta matriz de restricciones, ¿no? Y en el lado derecho de cada una de ellas colocaremos los EJ transpuestos. Y ahí tenemos entonces este modelo dual. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Está claro? Así hay que trabajar. Bien. Ahora, claro está que debemos de colocar acá, ¿no?, el rango para las variables duales, ¿no? Que sabemos van a ser de rango mayor o igual que 0, ¿no? Por las condiciones de este primal, ¿no? Que está en la forma canónica. Correcto. Bien. Y luego tendríamos que relacionar pues cada una de las variables, perdón, cada una de las restricciones duales con las variables primales, ¿no? Y así relacionamos esta primera restricción dual con X1, la segunda restricción dual con X2, la tercera con X', ¿no es cierto? 3, la cuarta con X', X segunda 3, y la cuarta con X', 4. Y ahí se terminó nuestro trabajo, ¿no? De encontrar el modelo dual asociado al primal, ¿no? Relacionando las restricciones con las respectivas variables asociadas. Muy bien. Entonces, hay que dar todos estos pasos para llegar a esta estructura, ¿no? Y poder aplicar el método simple para llegar a la solución, ¿no? Bien. Pero ustedes saben que siempre los métodos hay que simplificarlos y hay que encontrar, ¿no?, la opción de emplear menor tiempo en las soluciones, ¿no?, de los problemas. Existe esta tabla, ¿no?, que muestra las relaciones entre el primal y el dual, ¿no? Quiero que observen esta tabla, ¿no? Fíjense que hay una columna, ¿cierto? Hay una columna donde el objetivo es de min y otra columna donde el objetivo es de max. Pero adicionalmente a esto, ustedes pueden observar, ¿no?, de que al lado derecho de la columna con objetivo de max tiene restricciones, ¿no? Y tiene variables. ¿Ok? Cuando el objetivo es de min,
Este grupo es para las variables y este grupo de acá para las restricciones. Y lo que vamos a comentar a continuación son otras relaciones, ¿no?, que existen entre el primal y el dual, ¿no?, y que nos van a ayudar pues entonces a encontrar el dual de cualquier problema primal. Entonces hay que aprendernos esas tablitas, ¿no?, porque nos hablan de estas relaciones que son necesarias saberlas para poder construir la estructura, ¿no?, del modelo dual. Bien, entonces, a ver, veamos. Vamos a considerar el mismo ejemplo, ¿no? ¿Okay? Lo están viendo, es igualito al ejemplo que tomamos para llevarlo a la forma canónica de Max, ¿no? Y luego encontrar el dual asociado. Muy bien, aquí vamos a encontrar el dual asociado, ¿ok?, considerando la regla de Tucker. Bien. Entonces, el caso es de Max, ¿no? Háganse de cuenta que no hemos resuelto todavía nada, ¿no? Nos están dando este ejemplo. Okay. El caso es de Max. Muy bien. El dual asociado será de mí, ¿cierto? Hasta donde ya sabemos. Correcto. Relacionamos cada una de las restricciones primales. Muy bien. Estoy reconociendo en este momento que las variables duales van a ser 3. W1, W2 y W3. Reconozco que el modelo primal tiene 4 variables. X1, X2, X3 y X4. Por lo tanto, ¿cuántas restricciones van a haber en el modelo dual? 4 restricciones. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Bueno, que los coeficientes de las variables duales, ¿no? Estoy tratando de recordar lo que ya se ha aprendido, ¿no? En la función objetivo del modelo dual, voy a tener como coeficiente para la variable W1, 2. Para la variable W2, 4. Y para la variable W3, 6. ¿No es cierto? Muy bien. Para la primera restricción dual, les dije, hay que tomar esta columna de la matriz de restricciones del primal, ¿no? Y entonces vamos a tener, les decía, 2W1 más 4W2 más 2W3 en el lado izquierdo de la primera restricción dual. Y en el lado derecho, ¿qué voy a tener? Este valor, 4. ¿Con qué tipo de restricción? Ah, eso sí, no lo sé. No lo sé. Voy a tener que entrar a la tabla para colocar el tipo de la restricción, de la primera restricción dual. Entonces vamos a ir trabajando y vamos a dejar pendiente el tipo de las restricciones duales. ¿Ok? Bien, segunda restricción dual. 2W1 más 0W2 menos 2W3. Lado derecho, 2. Tercera restricción dual. 0W1 más 2W2 más 1W3. Constante del lado derecho de esta restricción dual, 3. Cuarta restricción dual. 4W1 más 2W2 más 0W3. ¿Cuál será la constante del lado derecho para esta cuarta restricción dual? 6. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ahí tendrían los lados izquierdos de las restricciones duales y los lados derechos, ¿no? Todavía no hemos colocado esto, recién vamos a colocar. Pero antes de colocar,
¿no? Quiero que sepa por qué se hace lo que se va a hacer. Esta restricción dual se relaciona con X1, ¿no es cierto? Sí. Esta segunda restricción con la variable X2. Esta tercera con la variable X3. Y esta cuarta restricción dual con la variable primal X4. Bien. Entonces, para poner este tipo de restricción que hemos puesto como mayor o igual y que está relacionada con X1, voy a venir al modelo primal y voy a ver cuál es el rango que tiene la variable X1. La variable X1 en un primal de max tiene un rango mayor o igual que 0. Con esa información vamos a entrar a la tabla de tagging. ¿Ok? Variable mayor o igual que 0, caso max. Caso max, variable mayor o igual que 0, significa que el tipo de la restricción dual, caso min, restricción, va a ser del tipo mayor o igual. ¿Ok? Caso max, variable x1 mayor o igual que 0, la restricción dual, que es caso min, tendrá este tipo de restricción. Entonces, esa es la razón que justifica por qué se le ha puesto acá mayor o igual que. Esta segunda restricción se relaciona con X2. ¿Y cómo es X2? Pues también es una variable de rango mayor o igual que 0, caso max. Caso similar al anterior. Estamos acá, caso max, variable mayor o igual que 0, restricción mayor o igual. ¿No es cierto? Bien, entonces por eso se puso acá. Esta restricción se relaciona con X3. Muy bien. ¿Cómo es X3? ¿Qué rango tiene? Es sin restricción de signo. Vayamos a la tabla. Variable sin restricción de signo. ¿Cómo es el tipo de la restricción? Igual. Y colocaremos igual, ¿no? Cuarta restricción dual se relaciona con X4. ¿Y X4 cómo es? Una variable menor, con rango menor o igual que 0. Buscamos variable con rango menor o igual que 0, la restricción es del tipo menor o igual que. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se está aprendiendo en este momento? Que el rango de las variables primales definen el tipo de la restricción dual. Eso es lo que se está concluyendo. ¿Ok? Bien. Pero como tenemos que encontrar el rango de las variables duales, entonces tenemos que, ¿cómo resultó este W1 sin restricción de signo? Ajá. Aquí nos vamos a ubicar en el primal, porque aquí es donde se están relacionando, ¿no? ¿No es cierto?, las restricciones primales con las variables duales. Entonces, si queremos colocar, perdón, el rango de la variable W1, ¿no es cierto?, vamos a fijarnos en el tipo de la restricción. Un momentito. Bueno, creo que se vienen todavía días más fríos. Y yo soy alérgica a la humedad.
Así que me van a tener que disculpar por estos problemillas. Bueno, les estaba diciendo que cuando trabajamos el modelo dual tenemos que definir los rangos para las variables duales, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces hay que fijarnos en el modelo primal, ¿no? Porque ahí es donde las restricciones están relacionadas con las variables duales, ¿no? Entonces, para definir el rango de la variable W1, vamos a tener que fijarnos en el tipo de la restricción que se asocia a ella, ¿no? Que se relaciona con ella. Y estamos viendo que es del tipo igual, ¿no? Entonces, vamos a la tablita, ¿no? ¿Ok? Estoy en un primal de max con restricciones, ¿no es cierto?, del tipo igual. Entonces, en su modelo dual, la variable que se relaciona a esta restricción que tiene signo igual será una variable sin restricción de signo. Por esa razón es que W1 es una variable sin restricción de signo. ¿Correcto? Bien. En el caso de la variable W2, no, esta se relaciona con una restricción que es del tipo menor o igual. Aquí estamos. Caso max, restricción del tipo menor o igual. ¿Cómo es la variable? Mayor o igual. W2 mayor o igual. Y para la variable W3, bueno, también el tipo de la restricción que se asocia a ella es del tipo menor o igual, ¿no? Entonces, vemos que también la variable W3 será una variable mayor o igual que 0, ¿no? Bueno, y así pues resulta el modelo dual para el primal que se dio como modelo original, ¿no es cierto? Bien, si queremos aplicar simplex, ¿no?, donde todas las variables deben tener rango positivo, habría que hacer el cambio de variables. ¿No es cierto? No se olviden, ¿no? No pueden resolver un simple con una variable libre. Bien. A continuación, simplemente para concluir entonces, ¿no?, que el rango de las variables duales, ¿no?, lo define el tipo de la restricción que se asocia a ella, ¿no?, de la restricción primal que se asocia a ella. Bien. Aquí simplemente tienen ya un resumen de lo que hemos comentado, ¿no?, al resolver los ejercicios. Y esas relaciones que hay entre el primal dual, obviamente, ¿no? Se dice que si el primal es de Max, eso va a implicar que el dual sea de mí o viceversa, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes que cuando el primal tiene n variables, ¿no?, primal n variables y m restricciones, el dual tendrá m variables, ¿no?, y n restricciones? En el punto 3 estamos tratando de recordar que las constantes del lado derecho del modelo primal constituyen los coeficientes de la función objetivo del modelo dual, ¿no es cierto? En el punto 4, los coeficientes de la función objetivo, del modelo primal constituyen las constantes del lado derecho del modelo dual. También se ha indicado que cada restricción primal está asociada a una variable dual y viceversa. Y aquí está lo último que acabamos de ver, ¿no? El rango de la variable dual es determinada por el tipo de la restricción primal asociada a la variable, ¿no?, con la cual se relaciona la restricción. Asimismo, hemos indicado que el tipo de la restricción dual
es determinado por el rango de las variables del primal, ¿no?, que se asocian a dicha restricción. Por eso es importante relacionar las restricciones tanto del primal como del dual con las variables que corresponden. En el punto 8 ya se habla de cómo construir las restricciones del modelo dual, ¿no? Dice, los coeficientes de la primera columna de la matriz de restricciones del primal constituyen los coeficientes de la primera restricción del modelo dual y así sucesivamente, ¿no? Y esto que es muy importante, si el primal utiliza la matriz de restricciones, el dual utiliza A transpuesta. La utilidad de esta relación la van a ver ustedes cuando tengamos la necesidad, ¿no?, de encontrar la tabla óptima del dual a partir de la tabla óptima del primal, ¿no? Ahí van a ver cómo funciona esto. Bueno, entonces creo que con esto estamos abordando algunas relaciones primal-dual, ¿no?, existentes. Como les decía, en la próxima reunión vamos a tratar sobre lemas, corolarios y teoremas que completan, digamos, esta teoría, ¿no?, y que nos va a ayudar de manera significativa, ¿no?, a explorar un poco más, ¿no?, los resultados que se obtienen al darle solución a un problema de programación lineal. Bien. Para terminar esta parte, vamos a ver la interpretación económica que nos ofrece el modelo dual, ¿no?, porque ya les decía de que no solamente tiene importancia teórica, sino también en términos económicos, ¿no? Bien. Les decía igualmente que el análisis, ¿no es cierto? Les decía que el análisis dual parte de un problema original donde se busca maximizar, ¿no?, maximizar la utilidad, el ingreso, etcétera, usando recursos, ¿no?, recursos que son limitados, porque ya sabemos que estos están compitiendo, ¿no?, en la fabricación de los productos, ¿no?, pero al mismo tiempo es necesario tener precios justos para los insumos que se utilizan, ¿no? Entonces, con todas estas consideraciones, ¿no?, vamos a entrar a ver una aplicación, ¿no?, para llegar a ese análisis del modelo dual, ¿no?, y que parte pues de un problema caso max, ¿no?, caso max, como el que vamos a mencionar y que lo vamos a utilizar en diferentes partes, ¿no?, que toquemos la teoría dual, ¿no?, en este momento en la formulación, en otro momento para hallar la solución, en un tercer momento para explorar teoremas, ¿no?, y también llegar a la solución completa, ¿no?, del modelo dual aplicando el método simplex, ¿no? Entonces, lo vamos a utilizar puesto que partimos de una formulación entendiendo lo que significa la variable, ¿no?, para poder hacer la interpretación a las preguntas que uno puede realizar, ¿no? Bien. Entonces, están viendo ustedes que se trata de un caso donde se fabrican muebles, ¿no?, a base de madera, que requieren obviamente de este recurso, asimismo de horas de acabado y de horas de carpintería. Los productos
Son 3, ¿no? Que en este caso puede ser, pues, escritorio, pueden ser mesas o pueden ser sillas, ¿no? Ustedes saben que con la madera puede realizarse, pues, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Bueno, bien, pero hablamos de estos productos y en esta tabla se resume la cantidad de cada uno de los recursos que están disponibles para producir. ¿Ok? Por ejemplo, el escritorio requiere de 8 pietablas, ¿no? El pietabla es una medida forestal americana, ¿no?, que tiene estas dimensiones. ¿Ok? Por si acaso. La mesa necesita 6 pietablas, la silla 1 pietabla. Y en cuanto a horas de acabado, el escritorio necesita 4 horas, la mesa 2, la silla 1,5. Y en cuanto a la actividad de carpintería, ¿no?, el escritorio demanda 2, las mesas 1,5 horas y la silla 0,5. Bueno, entonces tenemos el resumen, ¿no?, de la cantidad, ¿no?, los AIJs, ¿no es cierto?, cantidad de cada uno de los recursos que requiere o que demanda cada uno de los productos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La disponibilidad, ¿no?, de los recursos. 48 pietablas, 20 horas de acabado, 8 horas de carpintería. Bien, se conocen también los precios de venta por unidad de cada uno de los productos mencionados y respectivamente son 60 para el escritorio, $60, 30 para la mesa y 20 para la silla, ¿no? Bien, se pide pues formular y resolver, ¿no?, teniendo como objetivo maximizar el ingreso. Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, se supone que con este texto nosotros vamos a generar pues este modelo matemático, ¿no es cierto?, que va a constituir, ¿qué cosa? El modelo original, el modelo primario, ¿no? Entonces, siguiendo la estructura que se ha dado, ¿no?, para hacer la formulación, ¿no?, empezamos con las variables de decisión, ¿no?, que tienen sus características propias, ¿no?, en su definición, ¿correcto? Bueno, en este caso, estar indicando cantidad en unidades de cada uno de los productos que se van a producir, ¿no es cierto? Bien. Una función objetivo donde se debe maximizar, ¿no es cierto?, los ingresos por venta, ¿no?, de los productos escritorio, mesas y sillas, ¿no? Simplemente les recuerdo que la función objetivo tiene que verbalizarse al igual que cada una de las restricciones. Siempre que hablamos de la formulación, ¿no? Bien, para abreviar, porque no es el tema de formulación, he puesto simplemente ingresos por venta, ¿no? En cuanto a las restricciones, pues vamos a encontrar restricción 1, restricción 2 y restricción 3, ¿no? Bien, ahora es importante siempre mantener, digamos, cierta secuencia, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dan esta tabla, de manera ordenada tomaría la restricción para los pietablas, luego continuaría con las horas de acabado, luego con las horas de carpintería, ¿no es cierto? Pero no, a veces empiezan por las horas de carpintería, luego continúan con las de madera y luego por los acabados. Eso habla mucho del orden, ¿no?, de la forma como uno expresa el trabajo que hace. Bueno, bien, entonces aquí tenemos las 3 restricciones, ¿no es cierto? Estamos viendo en la primera restricción que los AIJs, ¿no es cierto?, que acompañan a las variables en el lado izquierdo de la restricción, ¿no?, que constituyen cantidad de recurso, ¿no?, ¿no es cierto?, en este caso pietablas,
utilizadas en el producto escritorio. Y por acá tenemos que para producir una unidad de X2 necesitamos 6 pie tablas. Y para producir una silla, un pie tabla. ¿No es cierto? Eso indica los coeficientes que acompañan a las variables en el lado izquierdo de la desigualdad. Y a la derecha, ¿qué tenemos? La totalidad del recurso disponible. ¿No es cierto? Muy bien. Como siempre buscamos nosotros reducir la cantidad de recursos que se utiliza, ¿no?, en la realización de una actividad, ¿no? Este tipo de restricción es una cuota superior, no más de lo que se dispone. ¿No es cierto? Bien. De manera análoga, analizamos lo que tenemos en el primer miembro de la segunda restricción primaria, que están referidas a horas de acabado, ¿no?, por unidad usada en cada uno de los productos. Y esta la cantidad de horas disponibles, ¿no?, para acabado. Y similarmente, en la restricción 3, que tiene que ver con las horas que se emplean en carpintería en cada uno de los productos, ¿no?, por unidad. Y a la derecha, la disponibilidad de horas de carpintería. Muy bien. Entonces, todo esto que constituye el lote de recursos que yo tengo para producir X1, X2 y X3. ¿No es cierto? Muy bien. Si suponemos que alguien nos quiere comprar estos recursos, entonces yo pondré un valor mínimo, ¿no es cierto?, por la venta de estos recursos. Y ya estoy pensando y analizando, ¿no?, lo que va a significar la función objetivo del modelo dual. Pero aparte de eso, también por conocimiento, ¿no?, voy a relacionar cada una de estas restricciones del primal con las variables duales, ¿no? Entonces, esta restricción estará asociada con W1, esta con W2 y esta con W3. ¿Y qué define esta variable dual W1? Define el valor monetario por pie tabla. Es decir, lo que me cuesta un pie tabla, el costo de oportunidad que tengo por agregar o por quitar un pie tabla, el precio justo que yo voy a pagar por un pie tabla. ¿Ok? Dependiendo de qué es lo que estemos analizando, pues tomaremos la definición correcta. ¿Ok? Muy bien. Y cuando analizo W2, igual. Valor monetario por hora de acabado, que estaría dispuesta a pagar, ¿no?, por adicionar una hora de acabado. Igual, ¿no? Pero eso no les recuerda algo, porque adicionar un recurso escaso varía nuestro valor de la función objetivo. Por eso les decía hace un momento que el precio sombra de una restricción, caso Max, constituye, ¿qué cosa? O viene dado por el valor de la variable dual. Lo vamos a ver más adelante, pero en algo traigo a colación lo que les estoy mencionando, ¿no? Porque ahora lo que nos interesa es encontrar la formulación del modelo dual. Entonces estoy relacionando cada restricción con las variables duales y me interesa saber cómo debo interpretar W1, W2 y W3. Entonces les estaba diciendo que una vez identificadas las variables del modelo dual, que van a ser 3, ya puedo construir la función objetivo del modelo dual. ¿Y cómo va a quedar? Como una función min de G igual 48
W1 más 20 W2 más 8 W3. ¿Ok? Entonces, la interpretación de la función objetivo del modelo dual vendría a ser el valor mínimo, ¿no?, a obtener por la venta de todo el lote de recursos que nosotros necesitamos para llevar a cabo la producción de X1, X2 y X3. Ahora, vayamos con la primera restricción dual. Ustedes saben de que esa primera restricción dual quedaría expresada de la siguiente manera, ¿no es cierto? 8 W1 más 4 W2 más 2 W3 mayor o igual que 60. ¿No es cierto? Recuerden que están trabajando con un primal en su forma canónica, ¿no? Forma canónica. Entonces el dual va a quedar también en la forma canónica, pero de mí. Entonces, por eso les digo, ¿no?, sin ver ya la tabla de Tucker, que la primera restricción será 8W1 más 4W2 más 2W3 mayor o igual que 60. La siguiente restricción, 6W1 más 2W2 más 1,5W3 mayor o igual que 30. Y finalmente la tercera restricción, ¿no?, W1 o 1W1 más 1,5W2 más 0,5W3 mayor o igual que 20. Pero la primera restricción que quedó constituida con esta primera columna de la matriz de restricciones del primal hace referencia ¿a quién? Al producto X1, ¿no? Entonces, en el primer miembro, estoy en el modelo dual, en el primer miembro, ¿cierto?, en el lado izquierdo de esta restricción, ¿qué cosa tengo? Tengo como coeficientes 4, 8 y 2, que vienen a ser estos coeficientes. ¿Pero qué nos indican esos coeficientes? Me indica de que el recurso para producir un escritorio son 8 pietablas, 4 horas de acabado y 2 horas de carpintería. Y el término del lado derecho 60, ¿qué me está indicando? El precio de venta del producto X1. Entonces, si yo estoy pensando vender los recursos, porque estos son los recursos para producir un escritorio, ¿no? Si esta cantidad que voy a recibir es mayor que 60, entonces, por ahí lo vamos a ver más adelante, cuál es la decisión que tenemos que tomar. ¿Ok? Pero este lado izquierdo tendrá que ser mayor o igual que 60. ¿Ok? Recuerden que el W1, W2, W3 son valores monetarios, ¿no?, por unidad de recurso. De manera análoga podemos hacer la interpretación para la segunda restricción dual, que aquí en este caso está hablando de las mesas, ¿no? Aquí están los recursos que se utiliza por unidad de producto X2, ¿no es cierto? Y que debe ser mayor o igual que 30. ¿No? Entonces, si este lado de acá es mayor, evidentemente que no conviene producir la mesa, ¿no? Conviene vender los recursos. ¿Okay? Bueno. Restricción 3, pues hablamos ya de las sillas, ¿no? Igual, son los coeficientes que nos están hablando de la cantidad de recursos que se requiere para producir una unidad de silla. Y esto el precio de venta. Bueno, y ahí termina la formulación del dual. Entonces, ven ustedes de que efectivamente pues nos permite, ¿no?, estudiar los diferentes aspectos de tipo económico que representan los componentes del modelo primal y dual. Bien.
A continuación tienen comentarios, justificaciones de lo que se ha hecho, ¿no? Bueno, creo que siempre un resultado tiene que ser comentado para que sea válido o justificado, ¿no?, con la teoría correspondiente, ¿no? Porque de otra manera, al menos para mí, no tiene valor. Bueno, entonces ahí tienen los comentarios, ¿no?, la forma como ha quedado definida la variable W1, ¿no?, y criterios que debemos manejar para que nos persuadan, ¿no?, que debemos vender o no vender nuestros recursos. Bien, a continuación hay ejercicios que me gustaría que lo hagan a manera de práctica. ¿Okay? Y, como les decía, aquí nos vamos a quedar para ver en nuestra próxima sesión ya algunos lemas, corolarios y teoremas que tienen que ver con esta propiedad, ¿no?, la dualidad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Estoy dejando de compartir. Si hay alguna pregunta, alguna duda, vayan estudiando desde ahora, porque después se les va a complicar un poquito. Así que vayan estudiando. Los que no todavía tienen práctica en el método simplex, vayan practicando el método simplex. ¿Okay? Aquellos que adolecen de la formulación, ¿no?, a seguir practicando, ¿ok? Porque en el final viene para que formulen, para que resuelvan y para que analicen, ¿no? Entonces, a tratar de hacerlo, pues, ¿no?, de manera organizada. ¿Ok? Bueno, ¿alguna consulta? Voy a dejarlos un poquito temprano porque quiero avanzar con las notas, ¿no?, que ya están listas, pero necesito hacer algunos trabajos adicionales como registrarlas en la plataforma, etcétera, ¿no? Bueno. Los dejo entonces, ¿ya? Hasta luego. Ya. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Que vaya bien.